Muy buenos días a todos ustedes. Qué bendición es estar aquí reunidos como iglesia, adorando a nuestro Dios, dándole gloria y dándole honra. Sean ustedes bienvenidos. Vida Nueva Tehuacán les da una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes y también a todos los que se están conectando a través de las redes sociales. Y bueno, vamos a hacer una oración antes de continuar con la predicación de la palabra del Señor. Vamos a orar también por los niños. Vamos a poner en manos del Señor la exposición de su palabra. Les pido que me acompañen ahí inclinando su rostro. Padre, te damos gracias por darnos este bendito privilegio de estar reunidos ante tu presencia, donde tu Espíritu Santo obra en nuestros corazones y en nuestras mentes para darte adoración y alabanza, Señor. Y hoy nos presentamos confiadamente ante tu trono en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, poniendo en tus manos primeramente cada pequeño, cada niño que hoy recibirá también el consejo de tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú haciendo una obra en sus corazones y en sus mentes, y que la semilla que sea sembrada el día de hoy dé fruto a su tiempo, y que seas tú exaltado y glorificado a través de cada uno de ellos, porque creemos lo que tu palabra dice de ellos es el reino de los cielos. Te pedimos por los maestros, que seas tú, Señor, dando dirección para el alimento que cada uno de los niños va a recibir. De igual manera, Padre, preparamos nuestro corazón para recibir el consejo de tu palabra. Que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu, hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, para que también, Señor, seamos transformados a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo, por medio del consejo de tu palabra y la guía de tu Espíritu, la iluminación de tu Espíritu, Señor. Y te damos gracias por darnos este privilegio tan grande. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestro hermano Ramón Vázquez, para que exponga tu palabra, Señor, y que seas tú hablando a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues el día de ayer tuvimos una conferencia evangelística. Participó nuestro hermano Ramón Vázquez, que ya muchos de ustedes conocen. Él es el coordinador del Instituto Teológico Internacional en México, en Tlalnepantla. Ahí tenemos la matriz del instituto, se encuentra en Tlalnepantla, y él es el que coordina pues las clases, todo lo que se requiere para llevar a cabo el Instituto Teológico Internacional. Y bueno, hemos tenido la oportunidad, la gracia de parte del Señor, que cada año Él venga, nos dé un mensaje y también se puedan entregar los diplomas y los certificados de los alumnos que estudian en el Instituto Teológico Internacional, donde el rector es el doctor Alejandro Alducin. Y bueno, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano Ramón. Él es el que va a compartir este primer mensaje. Dios les bendice y Dios les guarde. Bienvenido, Ramón. Muy flojo ese aplauso. Vamos a aplaudirle al Rey de Reyes y Señor de Señores con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Gloria a ti, Señor. A ti sea la honra por siempre, Padre bendito. Gracias por este privilegio tan hermoso. Créanme que el más feliz. Sonrían, Cristo los ama. Eso, están todos serios. Sí, pónganse serios, porque la palabra que vamos a ver en el primer servicio es una palabra de exhortación. En el segundo servicio va a ser una palabra de confirmación y de consolación. Pero ahorita yo creo que el Señor nos quiere exhortar. Entonces sonrían, porque Dios nos ama y tiene algo muy bueno para nosotros. ¿Cuántas veces has escuchado que vienen mejores cosas? Creo que lo escuchamos a cada rato.
y no, se va a poner bien y las cosas van a mejorar. Hermanos y hermanas, para el mundo las cosas van de mal en peor. No hay que hacer más que prender el televisor o buscar en las noticias y te das cuenta del horror que se está viviendo en la sociedad mexicana, en la americana, en la sudamericana, en la europea, en la asiática, donde quiera que tú voltees, hay un caos, hay derramamiento de sangre, hay pecado y falta de temor de Dios. Entonces, para el mundo las cosas no vienen bien. Pero ¿qué crees? Que dice Romanos capítulo 8:35 que los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien. Esto es conforme al propósito para el cual hemos sido llamados. Amén. Entonces, el día de hoy el Señor quiere hablarnos. Acabamos de pasar una guerra y de verdad a mí me impactó lo que vimos en las noticias. Un estudio de que el armamento que tienen los países nuclear es tremendo, o sea, es algo que no nos podemos imaginar. Y se hizo un estudio de cuánto armamento nuclear hay a nivel mundial, y pues es para desaparecer el globo terráqueo. En realidad un botoncito ahorita puede desaparecer América sin ningún problema. Entonces creo que es tiempo de que volteemos al Señor, porque ya está cerca su venida. Está más cerca de lo que podemos creer. Pero también hay que analizar en dónde estoy parado el día de hoy en Cristo Jesús. El tema de hoy, si gustas apuntar, se llama Sin Cristo no habría humanidad. Repito, el tema de hoy se llama Sin Cristo no habría humanidad. Nos vamos a apoyar principalmente en el capítulo 7 del libro de Mateo, 21 al 25, y en Ezequiel 14:14, entre diversos escritos que el Espíritu Santo hoy nos va a ir hablando. Les pido disculpas, ando un poco irritado de la garganta con este clima húmedo, a veces como que nos afecta un poquito, pero Dios está permitiendo que hable y pues vamos a hablar en el nombre de Jesús. ¿Quién escribe Mateo? Es muy importante que cuando tú abras una Biblia, es algo que nosotros enfatizamos en el Instituto Teológico Internacional. La teología pura y sin contaminación, la teología con doctrina sana. Cuando tú abres la Biblia tienes que buscar quién escribió el libro, porque a esa persona el Espíritu Santo lo inspiró para que escribiera lo que tú y yo vamos a leer. ¿A quién fue dirigido? Este libro lo escribió Mateo entre el año 50 y 60. Es de los primeros retoños del Evangelio en literatura. Se escribió en Jerusalén y fue escrito precisamente a los judíos. Sí, algunos gentiles, pero prácticamente a los judíos. ¿Y por qué debemos de saber a quién fue escrito? Porque no es lo mismo el 2025 que el año 52 de Cristo. Es totalmente diferente. Aunque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y en Él no hay variación, sombra de variación, es necesario que apliquemos los tiempos conforme a lo que sucedió, sucede y sucederá. ¿Cuál es el objetivo de Mateo? Primero que nada, hay un llamamiento evangelístico al reino de Dios. Los tres evangelios sinópticos, porque Juan no es evangelio sinóptico, Juan es un evangelio espiritual. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tienen 40 parábolas. De esas 40 parábolas, 21 se encuentran en el libro de Mateo. O sea que Dios habló más en Mateo con similitudes, con formas de reflejo de lo que es una situación real, para que la gente no entendiera sino hasta el momento en el que buscaran al Espíritu Santo. Y eso es lo que tú y yo estamos haciendo hoy. ¿Sabes que tú le agradaste a Dios hoy? Porque amanecimos con frío, amanecimos con la lluvia, amanecimos con neblina. Y algunos dirían, es que es mejor quedarse en casa y ver la prédica desde el internet. Pero Dios bendice los pies del que corre
al evangelio. Bendito y bendita seas, porque se levantaron con todo y el frío y aquí están. Y hoy Dios les va a dar una palabra muy bella. Mateo busca demostrar a los judíos, Mateo es judío, y busca demostrar a los judíos quién es el rey. Mateo enfatiza que Jesús es el Mesías, y los romanos pensaban que era prudente escoger personas del pueblo de Israel y de Palestina antigua para que cobraran los impuestos y con ello evitar más sangre, porque hubo mucho derramamiento de sangre en la conquista de la zona de Asia Menor. Y Mateo fue uno llamado, ¿alguien sabe? ¿Cómo se le llamaba el que recaudaba el dinero? Era un recaudador de impuestos, pero tiene otro nombre por ahí, pastor. ¿Cómo se llama? Publicano. Gracias. Era un publicano. Un publicano era una persona que recaudaba a nombre del gobierno de Roma, entregaba lo que el gobierno le pedía del presupuesto, por llamarlo de alguna manera, y lo que sobraba se lo quedaba a él. Entonces Mateo no era bien visto, era como un traicionero, un traidor, perdón, para la mente judía. La narración de Mateo es prosaica, es en prosa, y en la introducción que tenemos el día de hoy, para empezar, del versículo 21 al 29, Mateo se enfoca en una práctica de las verdades que existen en la obediencia a Dios. Mateo enfatiza desde el versículo 7 que es realmente la seguridad del evangelio y de la salvación, la fidelidad del creyente, la obediencia del creyente y el temor de Dios al creyente. Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y temor de Jehová es la reverencia, es la fidelidad, es que estás de rodillas día y noche y sabes que Dios escudriña tu corazón. Y entonces nos vamos a encontrar en este tema que mucha gente viene asistiendo a la iglesia, en iglesias de todo el mundo, desde hace 25, 30 años. Y por ello a veces creemos que somos salvos. Pero ¿saben qué? Que muchos no saben que no son salvos. Muchos de ellos están creyendo que por venir a la iglesia el domingo, por ayudar a una anciana, porque no dicen groserías o porque no salen con borrachos, se van a ir al cielo. Amada iglesia, la salvación no es por obras, sino por fe en Cristo Jesús, para que nadie se gloríe. En la mente de los seres humanos, aunque tú veas una persona muy correcta, tú no sabes lo que hay en su mente. ¿Te imaginas que nos conectaran un chip al cerebro y que pudiéramos ver toda la congregación en una pantalla tus pensamientos? No saldríamos a la calle de la vergüenza que nos daría ser expuestos por nuestros pensamientos. Y el problema es que no conocemos al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Dice la escritura en Juan capítulo 4 que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. No es el que va, no es el que viene, no es el que hace. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y es clemente de quien quiere ser clemente. Y gracias a esa misericordia es que tú y yo estamos sentados hoy en un banco escuchando la preciosa palabra de Dios. Ahora lo que sigue es ir a predicarla. No te quedes con el pavo. Es bien rico comerse el pavo y decir que estuvo rico. Comparte la palabra, comparte el alimento espiritual. Afuera hay mucha gente que está muriendo de hambre espiritualmente hablando. Y nos vamos a detener el día de hoy entonces a hablar de ese grupo tan grande que la Biblia menciona, que los describe el Padre como aquellos que va a ser a un lado, que no los va a tomar para su reino. Y me voy a permitir comenzar la lectura con Mateo capítulo 7 versículo 21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué fuertes declaraciones de la boca de Jesús. Amada iglesia, no sé si a ti te constriña tu corazón el que Dios en algún momento a alguien que tú y yo conocemos le diga: apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Te imaginas llegar a la presencia de Dios creyendo que realmente estás en su presencia? Porque todos vamos a pasar por ese juicio. Todos, dice segunda de Corintios 5:10, que todo lo que hicimos en la carne aquí en la tierra, debajo del sol, va a ser juzgado. Nuestras obras, sean buenas o sean malas, todo lo que hicimos va a ser juzgado. Y te imaginas llegar creyendo que tú vas a pasar del lado derecho y que el Señor te va a decir: ven a mí, hija mía, ven a mí, hijo mío, y que de repente el Señor diga: apártate de mí, hacedor de pecado. Ahí ya no hay vuelta de hoja, iglesia. Ya no hay arrepentimiento que valga. No hay confesión de fe que valga. Porque la confesión de fe nos salva. La confesión de fe acerca al cristiano o al creyente a los pies de Dios. En realidad lo que cambia a un verdadero creyente es el arrepentimiento genuino y creer que Jesús es el Señor de su vida. En ese momento el arrepentimiento, que es la punta de lanza de la salvación, hace que el Señor cambie tu corazón. El Espíritu Santo, cuando tú invitas a Cristo como tu Señor y Salvador, hace 5 obras importantes. La primera, regenera. La segunda, sella. La tercera, te da las arras del Espíritu Santo, es decir, te da esa promesa de que hoy vives en Él, aunque esté muy feo todo, sabes que tienes un lugar en el cielo. La cuarta, te santifica, es decir, te aparta. Y la quinta, te da la llenura del Espíritu de Dios. Cuando un cristiano está lleno del Espíritu de Dios, se nota. En el mundo dicen que es imposible ocultar el amor y el dinero, ¿no? En la fe decimos que es imposible ocultar a alguien que tiene el Espíritu de Dios. Volvamos al tema. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando se repite 2 veces Señor, Señor, en aquella época, en el griego helenista que se hablaba, quería decir que se mostraba un afecto personal por alguien. Era como que decirle con mucho amor: papi, papi, yo soy tu hijo. ¿Me entienden? Señor, Señor es una palabra de mucho afecto que se usaba. La palabra Señor que ocupamos aquí es la palabra kurios, que significa maestro, dueño, y alcanza hasta para el término marido. Repito, kurios es Señor, maestro y marido. Y esto es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento. Para el Antiguo Testamento la palabra kurios la podemos ocupar en Yahweh. Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, dice el Señor. Oye, Señor, ¿y quién les voy a decir que eres tú, que me enviaste con el faraón? ¿Y qué dijo el Señor? Yo soy el que soy. El kurios del pueblo de Israel. Hoy es el kurios de la iglesia de Dios. Hoy es el kurios de tu corazón. Hoy es el que te guía, el que te manda a obedecer, pero que te da premios y galardones espirituales para la vida futura en el reino, no milenial, sino en la ciudad celestial, hermanos. Tenemos el reino eterno para nosotros si es que lo seguimos. Y aquí el tema es que mucha gente en esta época, en la época de Jesús, le llamaban Señor.
Todo el mundo le decía Señor, porque Jesús era un personaje muy público, ¿saben? Era un personaje que la gente lo seguía. ¿Cuánta gente andaba diario alrededor de Jesús? ¿500? ¿1000? ¿2000? Pues si en un día se convirtieron 4000, 5000 personas y les dio de comer a ellos y a sus hijos y a sus esposas, imagínate cuánta gente había alrededor de Jesús. Y todos le decían Señor, pero no todos entendían el término del vínculo de la santidad, del vínculo de la obediencia y del vínculo del temor de Dios con Jesucristo. Este término de Señor fue adquiriendo y se fue acuñando con más peso conforme pasaron los siglos. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo un creyente de los primeros días que tú y yo. Porque tú y yo tenemos toda la palabra revelada en 66 libros. Los apóstoles no sabían que iba a haber un apocalipsis. No sabía que iban a haber de los 12, uno se iba a suicidar y los demás iban a morir a filo de espada. Ellos no sabían que de los 11, nada más 2 iban a escribir en los evangelios. Ellos no sabían que Jesús se iba a manifestar en el libro del Apocalipsis de la manera tan majestuosa que lo describe el apóstol que quedó vivo, que es Juan. Entonces para ti y para mí tenemos el velo quitado. Apocalipsis significa un velo, quitar el velo. Ellos no lo tenían. Entonces fue acuñándose el término curios con un valor espiritual mucho más fuerte a través de los siglos. Y yo te aseguro que si tú de rodillas le pides a Dios, tocará juicio en esas ciudades, dice el Señor. Y regresan los 12 maravillados. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre vimos cómo caminaban los cojos y los muertos se levantaban. ¿Y qué dijo Jesús? No se maravillen de esas obras, sino de que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo que nos debe de importar. Es para lo que debemos de amanecer todos los días. Que mi nombre esté en el libro de la vida del Cordero. Y no lo va a quitar, porque no quiere decir que se puede quitar. La salvación no se pierde. El que no es salvo, no es salvo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Sabes quién sanaba enfermos, cojos, leprosos? Judas. Judas estuvo entre ellos. Y llegó diciendo, Señor, yo también lo hice. Judas, como Simón el mago, se ha de haber quedado maravillado del poder, del dunamis en griego, que el Espíritu Santo les había dado para sanar enfermos o levantar muertos. Pero hermanos, no vivimos de milagros. Eso lo hizo Jesús en aquella época para que la gente viera y creyera. Hoy tú y yo no necesitamos un milagro. ¿Sabes cuál es el mayor milagro? Toca tu corazón. Tu corazón late e irriga sangre en todo tu cuerpo. Se llama creación de Dios. Eres una creación de Dios. Fuiste confeccionada y confeccionado en el vientre de tu madre. Y ese milagro se repite miles de veces. Fuimos hechos para alabanza y gloria del santo nombre de Dios. No para alabanza y gloria de mi nombre, no para darme gusto a mí, no para andar con mis cuates, no para andar con otra mujer, no para andar diciendo groserías y viendo pornografía. Eso no es. El Señor nos hizo, este templo es del Espíritu, hermanos. Dice primera Filipenses 2, en el 8, si mal no recuerdo, guardaos vuestra salvación con temor y temblor. Lo que quiere decir es, anden con testimonio verdadero de que el Espíritu Santo mora en ustedes. Está lleno tu depósito del Espíritu Santo. Si yo hoy te doy un tarro fracturado de barro, fracturado, y hasta el ras del Espíritu Santo, ¿cómo andarías en la calle? ¿Corriendo? ¿No caminaríamos con cuidado? Ay, híjole, se me va a quedar una gota y esta gota es vital en mi vida. No chocarías con nadie, no te relacionarías con nadie que pudiera contaminar eso. Eso se llama santidad a Jehová. Y es lo que debemos hacer. En tu nombre implica 3 veces, ojo, porque dicen, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿no? Implica 3 cosas. En tu nombre quiere decir con tu autoridad. En tu nombre quiere decir como tu discípulo. Y en tu nombre
quiere decir dominio sobre los enfermos y sobre los malos, sobre los muertos. En tu nombre, Señor, en tu nombre lo hice, dice Judas. Pero entonces les declararé: nunca os conocí, hacedores ¿de qué? De maldad. Pero entre esta conexión hay una palabra que es la más fuerte de todo el Evangelio de Mateo. Y dice: apartaos de mí. ¿Te imaginas, los que somos papás y los que somos hijos, que llegues con tu papá corriendo, con tu mami corriendo, y que cuando lo abraces te diga: apártate de mí, y te huya? Que sí hay casos, ¿verdad? Tristemente. Pero ¿te puedes imaginar eso? ¿Qué sentiría tu hijo o tu hija? Dolor. Si quien me engendró, si quien me concibió en el vientre me dice que me aparte de él o de ella, pues entonces, ¿quién me va a aceptar? Es lo que va a pasar con ellos. Creyendo que Jesús es su curios, se van a dar cuenta de que Jesús no es su Señor, sino el mundo y Satanás. Quiere decir, cuando dice: nunca os conocí, apartaos de mí, esta palabra declarar, les voy a declarar, dice el Señor, quiere decir profesar y quiere decir confesar públicamente que jamás hubo una relación íntima con Cristo. Jamás la hubo. ¿Cómo sabes que hay una relación íntima con Cristo? ¿Sabes a qué hora se levantaba Jesús a orar? Yo sí, en la madrugada. Ahí lo dice. ¿Sabes qué comía Jesús? Yo sí, pescado y cordero. ¿Sabes que Jesús también bebía vino? Yo sí, aquí lo dice. ¿Sabes que Jesús amó en el Padre a toda la humanidad y se dio a sí mismo para salvación y vida eterna? Yo sí lo sé. ¿Y cómo lo sé? Porque tengo intimidad con Él. Si hacemos una encuesta ahorita aquí en el Zócalo de Tehuacán y le preguntas a alguien quién es Jesús, pues te van a decir que es alguien que murió en la cruz. Pero no te van a decir ni a qué hora se levantaba, ni qué comía, ni cómo murió, ni cuáles fueron sus últimas palabras, ni a quién se le presentó primero, ni qué entrevista tuvo con Pedro, ni qué le dijo a Juan. Tú y yo ya lo sabemos, ¿no? Sabemos qué platicaron, sabemos de esas entrevistas. Intimamos con el Padre y con el Hijo y el Espíritu Santo, que nos da su llenura, y conocemos al Señor. Entonces, ellos no, porque ellos actuaban como hijos de Dios. Pero sabes que ante la gente lo hacían como hijos de Dios, pero en privado actuaban como hijos de las tinieblas. Veían cosas que no, murmuraban. Fueron muchos de ellos los que golpearon a Jesús en el Vía Crucis. Muchos de ellos traicionaron a Jesús y lo blasfemaron. Aquellos que recibieron a Jesús ese famoso Domingo de Ramos y que tiraban sus palmas para que entrara en el pollino Jesús, a los 7 días siguientes estaban gritando que lo crucificaran. Esos mismos hacedores de maldad, apártense de mí, dice el Señor. Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque como lo inicié en la conferencia, el Señor ya viene. Y si el Señor ya viene, tenemos que estar listos. ¿Quién merece recibir la salvación? Quiero que me acompañes al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Vamos a ver un poquito del Antiguo Testamento y de lo que Dios pide para poder recibir al Hijo de Dios. Es tremendo lo que Dios nos va a decir ahorita, tremendo lo que nos va a decir. Fíjense, amén, ¿ya estamos todos? Ezequiel 14, voy a empezar desde el 12 y terminamos en el 14. Hasta el 14, 16 vamos a leer, hermanitos, hermanas, amada iglesia y familia que nos acompañan. Por cierto, ¿alguien viene por primera vez? Perdónenme, no pregunté. ¿Alguien hoy viene por primera vez? Dios te bendiga, varón. Bienvenido, bienvenido. ¿Alguien más viene por primera vez? Un aplauso de gloria a Dios por nuestro hermano que ha venido. Gracias, Señor, gracias. Bueno, estás en casa, aquí te amamos, hermano, y esta es tu familia de la fe. Así es que, hermanos, tenemos un
un nuevo invitado, hay que amarlo. Y entre nosotros también. Dice Ezequiel 14:12: vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel, Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y los asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni sus hijos, hijas, librarían. Ellos solo serían librados, y la tierra quedaría desolada. Fortísima palabra la que acabamos de leer. ¿Te puedes imaginar? En el Antiguo Testamento, Ezequiel es uno de los profetas mayores que recibe varias revelaciones, y una de ellas es esta, en la cual el Señor le está preguntando, o le está afirmando, mejor dicho, que si la tierra fuera juzgada en ese momento, nada más 3 hombres quedarían. Lo vuelvo a repetir desde el versículo 13: cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Aquí me voy a detener. Fíjense todo lo que quiere decir esto. Esta palabra pecar significa infidelidad, con cada kilo A-L, kal en el hebreo, infidelidad, kal. Y se usa también para la infidelidad marital. ¿Se acuerdan que dijimos que Curios tiene 3 acepciones? Es 4, perdón: maestro, dueño, el Señor como tal de mi vida, y marido. Alcanza hasta para marido. ¿Quién es el marido en el matrimonio? Es el que provee, es el que protege, es el que administra, y es el pastor de la casa. Y si llega a haber infidelidad, el matrimonio se desgaja. ¿Saben cuál es el mayor pecado para un ser humano? La infidelidad, la fornicación, porque estás pecando contra el templo del Espíritu Santo. Pablo lo dice muy crudamente: el que con una ramera se llega, se hace igual que la ramera. Se contamina todo el depósito del Espíritu Santo. Entonces la palabra cal es muy fuerte, porque habla de una infidelidad marital. ¿Sabes quién fue la esposa de Dios? Israel. ¿Sabes por qué Israel está pasando lo que está pasando hoy, 2025? Y viene peor para Israel, iglesia, porque fue infiel a Dios. Léete Segunda de Crónicas, léete Jueces, léete Reyes, léete Samuel, léete cualquier libro del Antiguo Testamento, y te vas a dar cuenta que en todo dice que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios. Y Dios permitió que 7 imperios hicieran lo que hicieron en el templo y con toda la ciudad. Lo que ha pasado en Israel es porque Dios lo ha permitido. Iglesia, Dios está permitiendo que nosotros, iglesia, seamos probados. No crean que nos vamos a ir sin prueba. Es necesario que nosotros probemos nuestra fe con fuego, No es soy salvo, el Señor viene por mí, 1, 2, 3 por mí y me voy. No, el Señor nos va a probar. Y cuando el Señor dice extiendo mi mano sobre de ella, y cuando el Señor dice quebrantaré, enviaré hambre y cortaré hombres y fieras, quiere decir que el Señor está en contra de la inmoralidad del ser humano.
que el Señor está quebrando. La palabra quebrantar es agarra una vara y quiébrala. Eso significa quebrantar. No hay manera de que la vuelvas a reparar. Se puede unir con cinta, con lo que quieras, pero no queda igual. Enviaré hambre, cortaré hombres y fieras. Es decir, va a destruir. ¿Sabes cuántos animales están muriendo hoy día en el mar y en la tierra? Porque ya se viene la época del hambre verdadera en todo el mundo. La Organización de las Naciones Unidas ha declarado en el 2022 que no hay comida suficiente para todo el globo terráqueo. Somos bendecidos si comemos 3 veces al día. Y si vas a los basureros de los mercados, te das cuenta que hay comida tirada ahí. En el Zócalo dejan comida tirada. No hemos visto la provisión de Dios. No hemos visto las bendiciones que Dios tiene. Dice, ahora sí, si estuvieran en medio de ella 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus vidas, dice el Señor. Pero bueno, ¿quiénes son estos hombres para que Dios diga que ellos de toda la creación son los únicos que se salvarían? Noé, la palabra Noé o el nombre Noé significa alivio, descanso o consuelo. Y si recuerdas a Noé, era un varón justo que hacía la voluntad de Dios. Era perfecto en sus generaciones, lo dice la Biblia. Noé, justo y perfecto en sus generaciones. Esta palabra perfecto en sus generaciones es que su corazón estaba inclinado a Dios. Y por ahí alguno de ustedes me va a decir, sí, pero se emborrachó. Ah, ya vi las sonrisitas, ¿no? David también fornicó e hizo mucho pecado. Y la Biblia dice que David, su corazón era conforme al de Jehová. Y Moisés, dice la Biblia que era un hombre manso y mató a un egipcio. No te fijes en el hombre, fíjate en su Dios. Porque si te fijas en el hombre, siempre vas a encontrar defecto. Fíjate en el Dios de Noé. Y entonces vas a ver a un hombre justo y perfecto en sus generaciones. ¿Quién era Daniel? El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Y bueno, Daniel es completamente diferente, ¿no? Porque Daniel dispuso su corazón a Dios para humillarse y para entender el mensaje que tenía el Espíritu de Dios para que se dictara lo que viene en la semana 70. Estamos en la semana 69 escatológicamente hablando. Iglesia, la semana 70 está por entrar y viene la parte más fuerte para toda la humanidad. Y el que no está en Cristo va a sufrir como jamás en la historia un ser humano ha sufrido. Va a haber una persecución que dice la misma Escritura que nunca ha habido tal persecución para todo lo que se ha llamado Dios. Daniel, siendo eunuco es aquel al que lo castraron, perdónenme las damas por el término, pero así es, para que fuera un príncipe en el palacio de Nabucodonosor y para que no tuviera tentación con las doncellas del rey, bueno, del emperador o del rey. Entonces, este Daniel pudo haberse quejado toda la vida y decir, es que yo era un príncipe en Israel, era un hombre, era una persona de renombre y de repente me agarran, me quitan mi virilidad, me ponen un nombre que no va conmigo, que es el Dios de las moscas, y ahora tengo que servir a este hombre. Y lo hizo. Y este Daniel estuvo por arriba de los gobernantes. Interpretó el sueño escatológico más profundo, que es la imagen de Nabucodonosor y que está por cumplirse. ¿Ok? ¿Quién era Job? El nombre de Job significa aquel que soporta penalidades. Tal cual Job soportó penalidades. Pero no hay ninguno como Job en la tierra, ¿eh? La verdad es que a mí creo que es el que más me impacta, porque de la boca de Dios le pregunta Jehová Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Y qué dice Satanás? De rodear el mundo. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Has considerado a mi siervo Job, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? De la boca de Dios salió esto,
que un ser humano concebido en pecado, Salmo 51, era varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Dios le estaba presumiendo a Job, hermanos. Y Dios te presume a ti y a mí cuando vencemos la tentación. Y le dice a Satanás: ¿has considerado a mi hija que ya no anda con sus amigas? ¿Has considerado a mi hijo? Ponle tu nombre, hermano. ¿Has considerado a mi hijo que ya no toma, que ya no ve pornografía, que ya trata bien a su esposa? Dios se goza cuando cumplimos con su voluntad. Y estos 3 varones lo lograron. Por su justicia librarán, dice. Solo por las acciones y las obras que ellos hicieron. Es el único caso en la Biblia que la salvación se da por obras. O es lo que quiere dar a entender. Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía, no se quedaba como hoy. Hoy tú y yo lo tenemos permanentemente. Antes subía y bajaba. Y estos 3 hombres temían tanto a Dios que preferían, antes de dar un paso, consultar a Jehová Dios para no pecar. Y son los únicos que librarían, a través de esas obras de justicia, un ataque como el que Dios está diciendo. Ellos nunca se arrodillaron ante ninguna figura religiosa. Ellos nunca se arrodillaron ante un hombre. Ellos jamás se arrodillaron ante un imperio. Ellos nunca doblaron sus rodillas ante el pecado. Ellos jamás dijeron: oh rey. ¿Cómo le dijeron Daniel, Misael y Azarías cuando los metió en el fuego? Sépase, oh Dios, oh rey, que Jehová nuestro Dios nos librará del fuego. Y si no fuese así, aún así alabaremos a nuestro Dios. Porque nosotros no dependemos de que Dios sane nuestras enfermedades. Nosotros no dependemos de que Dios nos devuelva el matrimonio. No dependemos de que Dios te quite el cáncer. Dependemos de su Hijo Jesús, quien día y noche está intercediendo por ti y por mí en la cruz. Bueno, a la diestra, ya no en la cruz, discúlpenme. Está intercediendo a la diestra del Padre todos los días. Y amén, porque aparte envió al ayudador, al Paracletos, al abogado de oficio. Mora en ti, mora en mí. Es gozo, es motivo para que le demos gloria a Dios. Ellos estuvieron dispuestos a ir hasta la muerte. Pero fíjense en esto, hermanos, porque dice el versículo 15: y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. Esta palabra fiera significa animales salvajes, bestias salvajes. Hay quienes dicen: esto es imposible. Bueno, yo te invito a que busques en el internet ataques de bestias salvajes hoy 2020 y tantos. Y de repente una señora va caminando y le sale un tigre de la nada. La señora está discutiendo con su esposo, se baja del carro, azota la puerta y en eso un tigre la arrebata y se la lleva al bosque. Un tigre, hermanos. En la India los leopardos andan como perros. En Nuevo León hay osos que ya andan sueltos, porque las bestias están cobrando el tiempo para venir al juicio. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 6, 8, hablando de los sellos, el caballo amarillo. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad. ¿Y qué dice? Y con las fieras de la tierra. Esto lo está comprobando Ezequiel unos 700, 800 años antes. Va a haber fieras, va a haber hambre, va a haber espada. Pero ojo, porque dice el versículo 16: estos 3 varones estuvieran en medio de ella. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, ni los hijos ni sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Ayer platicaba con mi hermanito Jesús Pastelín del tema, que ya venga el Señor, decíamos. Pues sí, que ya venga. ¿Quién quiere que venga el Señor?
Ahorita van a decir que no, van a ver. La relación con el Señor es personal, iglesia. Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene hijados, ni cuñados, ni abuelos. Dios tiene hijos. Y sinceramente yo espero que el Señor venga hasta que mis hijos sean salvos. Porque aquí dice que ni los hijos ni las hijas de Noé, de Daniel lo quitamos por obvias razones, ni los hijos ni las hijas de Noé, ni de Job, serían salvos si estuvieran en la tierra en ese momento. Dios solo iría por aquellos que realmente viven la palabra. Daniel, Noé y Job. Y ponle tu nombre si es que la vives. Ponle tu nombre. Dice Proverbios capítulo 4 versículo 3. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Estas dos figuras, paternal y maternal, abrazan el amor de Dios. Si bien es cierto, el amor en el humano que más se puede asimilar al amor de Dios es el amor de la mamá, porque las mujeres tienen la virtud de tener a sus bebés en el vientre 36 semanas, si mal no recuerdo. Y hay una conexión y una simbiosis, se le llama, entre la mamá y el niño. Por eso el niño, hasta el año y medio, cree que el cuerpo de la mamá es parte de su cuerpo. ¿Han visto un niño cuando lo separan de su mamá? ¿Qué hace? ¿Aplaude? Pues pega el grito y el pulmón sale a todo lo que da, porque lo están separando de su cuerpo. El amor de la madre es lo más parecido al amor de Dios. Y dice Proverbios, yo también fui hijo de mi padre, de mi protector, de mi pastor, de mi proveedor, delicado y único delante de mi madre. Tú y yo fuimos delicados delante de Dios. Cuando Dios nos confeccionó en el vientre de nuestra madre éramos delicados. Muchos de nosotros al nacer tuvimos problemas para vivir y muchos no deberíamos estar aquí. Pero ¿sabes qué? Dios permitió que te lograras y que yo me lograra para alabar su santo nombre. Para eso. Y dice el versículo 4 de Proverbios 4. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos. Hermanos, sin Cristo la humanidad estaría perdida. Él es el único mediador, Él es el único salvador, Él es el único sustituto, Él es el único intercesor, Él es nuestro buen pastor, Jesús, nuestro buen pastor. Dice segunda de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2:5, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amada iglesia, no sé si entendiste el mensaje del día de hoy. Sin Cristo no habría humanidad, porque aquí entre nosotros no se encuentra Noé, no se encuentra Daniel y no se encuentra Job. Nos encontramos un grupo de pecadores que está tratando de seguir a Jesucristo, nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos. Si nosotros creemos que Él es el mediador entre, esta palabra mediador es increíble como Dios dice, el término mediador en 1 de Timoteo 2:5 es de manera sacerdotal. Quisiera decir entonces Pablo a Timoteo, solo hay un intercesor entre Dios y los hombres. ¿Cuál era el trabajo del sacerdote? ¿Recuerdas? El sacerdote era el que exhortaba al pueblo a arrepentimiento. Tenía dos animales. A uno lo mataba y rociaba la sangre de ese animal sobre de quién? Sobre del pueblo, para cubrir, no para lavar, para cubrir sus pecados. Y al otro animal le echaba la demás sangre para que se perdiera en el desierto y se llevara los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:24. Entonces, Dios nos está diciendo, solo a través de mi Hijo puede existir la humanidad.
Y no va a ser la humanidad que estamos viendo ahorita. Esta palabra rescate, el cual se dio a sí mismo el rescate, significa uper en griego y quiere decir a favor de, por todos. Entonces Jesús se dio a favor de nosotros, por toda la humanidad, y esa muerte no cubre. Esa muerte limpia todos nuestros pecados. Para dejarlo más claro, Jesús murió una sola vez y para siempre. Y ese derramamiento de la sangre ha hecho que tus pecados y los míos, que eran rojos como la grana, hoy son blancos como la nieve, delante del Padre. ¿Ok? Vamos ya concluyendo. Dice el Señor: muchos me llamarán Señor, Señor, pero no creen en mí. No creen que el Padre me envió. No creen que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la pregunta en esta mañana es si tú crees. La pregunta en esta mañana es si tú sabes realmente quién es Jesús. ¿Sabes que sin Jesús estarías muerto en tus pecados, en tus delitos y en tu vana manera de vivir? Afuera hay mucha gente muerta. Jesús concluye esta parte diciendo: cualquiera pues, Mateo 7:24, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es edificar tu casa sobre la roca? ¿Quién es la roca sino Cristo Jesús? La piedra angular que desecharon los edificadores. Locura para unos y para otros resbaladero, dice Pablo. Ese es nuestro autor. Mi vida, ¿sabes cómo sé si yo estoy en Cristo y Él es mi Señor? Yo te voy a preguntar en esta mañana: ¿en dónde has edificado tu casa? ¿En dónde está la edificación de tu casa? Salmo 127, si mal no recuerdo, dice: si Jehová no edifica la casa, en vano las que le edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano los que la guardan. En vano aquellos que se levantan de madrugada y van a trabajar y comen pan de dolores. Si Dios no edificó tu casa, si Dios no guarda tu casa, y si tu trabajo no se lo dedicas a Dios, en vano todo lo que estás haciendo. ¿Y cómo sé cómo está mi casa? Es bien sencillo. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu vida, hermano amado y hermana amada, delante de Dios? ¿Cómo te encuentras delante del autor y consumador de nuestra fe? ¿Eres el publicano que está tirado al piso de rodillas? ¿O eres el fariseo que dice: yo vengo a la congregación, yo leo la Biblia, yo diezmo, soy un muy buen cristiano? No como este hermano que está aquí, que viene y dice que es cristiano, ni se bañó. Es que en serio, nos reímos, pero así funciona. A veces nos fijamos más en lo externo y no a veces, siempre. Y Dios se fija en el corazón de los hombres. Te voy a pedir que cierres tus ojos, por favor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Hoy te vengo a pedir que me ayudes a creer en ti. Hoy te vengo a pedir, Señor, que yo reconozca que sin tu Hijo Jesús no soy nada. Hoy vengo a pedirte, vengo a rogarte que arranques esa raíz de amargura de mi corazón y que cuando yo te diga Señor, Señor, realmente escuches a tu hija y escuches a tu hijo. Hoy te vengo a pedir perdón porque he pecado en contra tuya, porque te he fallado muchas veces. Pero hoy reconozco que sin ti no soy nada, Señor. Hoy reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Ábrele tu corazón, hermano y hermana. Dile desde el fondo de tu corazón, ahorita en silencio: Señor,
te entrego este pecado que llevo tiempo. Señor, te entrego este odio, este rencor, esta rencilla. Entrégaselo al Señor, para que cuando le digas Señor en aquel día, Él te diga: venid, bendito y bendita de mi Padre. Recíbenos, Señor. Recibe nuestra oración de arrepentimiento. Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza. Quita de nosotros el ego, el orgullo, la queja, la amargura, y pon palabras de alabanza. Que mi boca amanezca adorándote. Que mi corazón, cada que lata, diga: te amo, Señor. Que cada respirar sea para ti, Padre amado. Hoy me pongo a cuentas contigo para decirte: Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, prepárame para llevar el Evangelio, prepárame para hablarle a mi familia de ti, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hijas, a mis padres, a mis nietos, a mis vecinos, a mi jefe del trabajo que no lo puedo ver ni en pintura. A todo aquel que me ha hecho daño, bendícelo y permite que vean en mí la obra de tu Hijo Jesucristo. Que cuando me vean diga: él o ella son diferentes a los demás, y que nos busquen para recibir sabio consejo y para que hablemos en tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia. Te damos gracias por Vida Nueva para el Mundo en Tehuacán, Señor. En integridad, dice la palabra, por su palabra, en integridad por su palabra. Queremos predicar con integridad y con sana doctrina. Gracias por mis pastores, Señor. Y si en algún momento los he juzgado, te pido perdón. ¿Quién soy yo para juzgar al ungido de Dios? Sino simplemente un servidor tuyo. Y hoy te pido que me uses para ser vaso de honra y vaso de gloria. Y que cuando vengas en el cielo te diga: Señor, Señor, aquí estoy a ti. Llévame contigo. Porque te seguí, porque te prediqué, porque te obedecí y porque fui fiel a tus mandamientos. Y el Señor hará esa promesa verdad y te llevará a ese lugar especial creado para ti. Si alguien no conoce a Cristo en este lugar, es momento de que le diga: Señor, te invito a mi vida. Si quieres repetir conmigo estas palabras, hazlas. Señor, reconozco que he pecado muchas veces contigo, contra ti, perdón. Reconozco que te he ofendido. Reconozco que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por mí y resucitó. Creo que Él resucitó. Y hoy te entrego mi corazón y te invito a mi vida como mi único y personal Salvador, para que se haga tu voluntad y no la mía. Sé mi Señor, sé mi Salvador y sé mi Redentor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Él. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias. Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios por esta palabra que hemos recibido de parte del Señor. ¿Cuántos fueron edificados? Amén. Vamos a tener nuestro devocional de diezmos y ofrendas.
Les pido que abran sus Biblias en la primer libro de Crónicas, capítulo 29. Voy a leer los primeros 5 versículos. Primer libro de Crónicas, 29, del 1 al 5. Y dice la Escritura: Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para todas las obras de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Ahora Dios ha puesto su Espíritu en nosotros. Pero para que nos podamos reunir como iglesia, todavía la obra es grande. Y necesitamos un lugar donde podemos reunirnos. Necesitamos que a través de los recursos que la iglesia da, podamos continuar predicando la palabra de Dios. Hay una familia que tiene que ser mantenida a través de sus diezmos, sus ofrendas, porque así lo ha establecido el Señor. Buscamos que haya predicaciones, invitaciones de varones como nuestro hermano Ramón Vázquez, que vienen con un corazón dispuesto a servir, pero que también buscamos bendecirlos a través de una ofrenda. Así que es a través de sus diezmos y sus ofrendas como esto puede ser posible. Vamos a orar. Pon ahí, toma tu diezmo, tu ofrenda. Dice la Escritura que debe ser voluntaria. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y si tú ahí en tu corazón tienes algo para el Señor tu Dios, como aquí David decía: por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Así que ahí pon lo que tienes y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres grande y maravilloso, porque reconozco lo que tu palabra nos demanda, porque reconocemos, Señor, que solo tú puedes hacer algo en nuestras vidas. Hemos recibido el alimento espiritual, hemos recibido el consejo de tu palabra, y queremos ser agradecidos a ti. Agradecemos, Señor, lo que tú nos has dado. Queremos, Señor, dar con alegría y no por necesidad, Señor, porque tú amas al dador alegre. Bendice los diezmos y las ofrendas de tu pueblo para tu gloria y para la edificación de tu iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, mientras se recogen los diezmos y las ofrendas, voy a dar los anuncios rápidamente. Recuerden que al final de esta conferencia vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. La segunda conferencia va a ser diferente. Los que quieran quedarse a la segunda conferencia también bien lo pueden hacer. Hoy no va a haber discipulado de bases bíblicas porque el discipulado va a estar a través de las preguntas y respuestas que ustedes de alguna manera quieran hacer.
y pues aprovechen la oportunidad que tenemos aquí a nuestro hermano Ramón Vázquez. Les recordamos también el día de mañana lunes vamos a tener Instituto Teológico Internacional nivel licenciatura, 2 servicios, martes y jueves 7 p.m., martes desde Tehuacán y jueves presencial, martes desde Puebla y jueves presencial aquí en Tehuacán. El miércoles tenemos el discipulado familiar a las 8 p.m. Recuerden, pueden conectarse a través de la plataforma de Zoom. Y el día viernes vamos a tener nuestro discipulado de mujeres a las 10 de la mañana, para que sea presencial aquí en Tehuacán. El sábado tendremos lo que es el servicio de jóvenes, el discipulado de jóvenes, 5:30 p.m. y domingo 2 servicios a las 10 de la mañana y 12:30. Recuerden que el sábado 12 de julio tenemos bautizos. La cita es aquí a las 10 de la mañana. Muy bien, hermanos, vamos a despedirnos con una última alabanza, pero antes me gustaría que me apoyen ahí en sus lugares a orar por la sanidad de unas hermanas. Vamos a orar por su sanidad y por su salvación. Así que les pido, por favor, ahí que nos apoyen a orar. Padre, te damos gracias. Hoy venimos delante de ti, ante tu presencia. Tú conoces la situación de cada una de estas mujeres, Señor, que están padeciendo alguna enfermedad. Irene, Vianey, Anayeli, María José. Te pedimos, Padre Santo, que hagas una obra en ellas, que tú les des la sanidad que necesitan, y si aún no han reconocido a tu Hijo amado Jesucristo como su Señor y su Salvador, te pedimos, Padre eterno, que también hagas una obra en ellas para que vengan en arrepentimiento y fe y reconozcan a tu Hijo amado como su Señor y su Salvador. Los ponemos en tus manos, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces ahorita nos vemos, Dios les bendice y vamos a despedirnos con